los digo, el juez conoce muy bien el derecho, pero no conoce las demás ciencias. Dictamen de expertos, el fundamento y la necesidad de este tipo de pruebas radica en que el juez, como requisitos para el correcto ejercicio de sus funciones, debe de tener sólidos conocimientos jurídicos, puesto que es la disciplina de su especialidad, tal y como lo refieren los aforismos Jura Novit Curia, que quiere decir que el juez conoce el derecho, no así los hechos, ¿verdad? Eso es lo que vamos nosotros a probar mediante este medio de prueba. Sin embargo, no sucede lo mismo en el resto de disciplinas. Por ejemplo, en la medicina, en la biología, en la química, ¿verdad? Donde necesita el juez auxiliarse de personas o las partes, más que todo, deben de probar sus hechos. También se pueden auxiliar de ingenieros, de arquitectos, en sí de todas las ramas y de todos los profesionales que existen en nuestro país, de los cuales el juzgador, dice la diapositiva. Sin embargo, no sucede lo mismo con el resto de disciplinas científicas o de conocimiento humano, de las cuales el juzgador no tiene ningún conocimiento, o bien el mismo es limitado de cualquier persona de cultura media, dentro de las cuales, para poder pronunciarse sobre las mismas, necesariamente debe de auxiliarse del conocimiento especializado de otras personas. Miren, cuando hablamos del diligenciamiento del medio de dictamen de expertos, pues prácticamente podemos ver que es un medio de prueba que se complica un poco más de prueba. Por ejemplo, si nosotros queremos una declaración de parte, pues solo esperamos que nos indiquen la audiencia en una resolución y qué día se va a dar la declaración de parte, la declaración de testigos o el examen de documentos. Pero el dictamen de expertos se viene a complicar un poquito más, porque si nosotros vamos analizando el Código Procesal Civil y Mercantil, nos damos cuenta de que hay una serie de pasos, una serie de etapas que debemos de ir cumpliendo. Entonces, todos con nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y nos colocamos en el artículo 164. Cuando yo ya les haya explicado lo que indica la ley, nos vamos a ir a la diapositiva para ir entendiendo poco a poco. Entonces, como ya habíamos platicado anteriormente, el periodo de prueba está abierto. Nosotros lo que tenemos que hacer es memoriales de proposición, proponiendo, valga la redundancia, el medio de prueba que vamos a diligenciar. Ya habíamos platicado la semana anterior que se podría hacer un memorial proponiendo varios medios de prueba, pero técnicamente sería mejor que ustedes hicieran memorial por aparte de los medios de prueba que van a diligenciar. Entonces, como todo medio de prueba, se va a iniciar con el ofrecimiento. Entonces, ¿dónde está regulado el dictamen de expertos? Primero vamos a ver que está regulado en el artículo 128 y podemos ver que está en el inciso número, vamos a ver. En el inciso número 3, que es dictamen de expertos. Y prácticamente se desarrolla del artículo 164 al artículo 171. Ahí encontramos todo lo que es el dictamen de expertos. Este medio de prueba, como cualquier otro, y lo vuelvo a repetir, se ofrece en la demanda o se ofrece en la contestación de la demanda. Abierto el periodo de prueba, lo tenemos que proponer. El artículo 164 nos indica proposición de la prueba. La parte a quien interese rendir prueba de expertos expresará en su solicitud, o sea, en ese memorial de proposición,
con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe de versar el dictamen. Entonces debemos de colocar, debemos de un memorial. Yo pues no me dio tiempo a colocarles un memorial de proposición de la prueba de dictamen de expertos, pero aquí les voy a leer uno así rápidamente, ¿verdad? Dice dictamen de expertos, se propone dictamen de expertos. Como ustedes saben, como cualquier memorial, se debe de colocar el número de juicio ordinario, el número de notificador en el encabezado. Señor juez primero de primera instancia civil, el nombre de la persona, de datos generales conocidos en el proceso, que se tramita bajo el número arriba indicado de manera atenta, digo, o solicito o expongo, ¿verdad? Y ustedes. Encontrándose el juicio en su fase probatoria, propongo prueba de expertos para que se dictamine sobre los puntos siguientes. 1. En cuanto se estiman los gastos que por día he tenido que hacer para transportarme en taxi de mi domicilio al lugar del trabajo y demás actividades propias de una ama de casa. Esto porque este proceso deviene de un choque que hubo de daños y perjuicios y la persona lo que está solicitando es que un experto haga el cálculo de esos daños y de esos perjuicios. En el segundo inciso coloca en cuánto se estima el valor del automóvil que se colisionó y lo que debe invertirse para su reparación. 3. Si el automóvil cuya identificación consta en autos podrá utilizarse satisfactoriamente una vez reparado o por si lo contrario, dada la magnitud del impacto, no reunirá condiciones de seguridad. Entonces, debe de solicitar, esos son los medios o los requisitos que debe de pedir en el memorial de proposición sobre qué va a versar la prueba. En las peticiones coloca que se tenga por experto designado de su parte al señor tal y tal y tal, quien puede ser notificado en tal lugar. Que se oiga por 2 días a la parte contraria, previniéndoles que de no designar experto en el tiempo debido lo hará de oficio el tribunal. Y de ahí todas las peticiones. Miren, prácticamente yo les voy a colocar en las diapositivas que les envíe el memorial para que ustedes vayan entendiendo. Yo sé que así leyéndoselos pues no van a entender mayor cosa y realmente pues yo siento que tampoco me doy a entender. Entonces, regresemos a la ley mejor y no les voy a leer memoriales, sino que se los voy a enviar para que ustedes se den cuenta. Y si no se los puedo teclear, les voy a enviar las fotografías al grupo para que ustedes se den cuenta de lo que sucede. Entonces, el artículo 164, pues, nos dice que se debe de proponer con el memorial que tratamos de leer anteriormente y se debe de colocar en esa solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales deben de versar los dictámenes. Aquí pudieron darse ustedes cuenta que los puntos eran si el carro quedaba inservible, cuánto se gastaba y realmente pues no se podía, perdón, es que no sé quién me llama, pero ahí vamos a dejar. Se deberían de colocar los puntos sobre los que va a iniciar. Precisión los puntos sobre los cuales debe de versar el dictamen. En el segundo párrafo de ese artículo dice, el juez oirá por 2 días a la otra parte, pudiendo ésta adherirse a la solicitud, agregando nuevos puntos o impugnando los propuestos. Entonces aquí podemos ver que ya se empieza a realizar un pequeño esquema de lo que es la prueba de dictamen de expertos, porque primer paso, memorial
memorial de proposición por la persona que ofreció la prueba. Se debe de decir sobre qué va a versar. O de recibir el dictamen del experto, el juez le va a dar una audiencia a la otra parte. En esa audiencia que se le da por 2 días a la otra parte, y ustedes pueden ir anotando ahí en el artículo 164 una flechita y le ponen 2, porque ese es el segundo paso del diligenciamiento de dictamen de expertos. En esta audiencia que se le da a la otra parte pueden suceder 3 cosas, nos dice el artículo 164. Lo primero que es que la otra parte puede adherirse a la solicitud, realiza un memorial donde se adhiere a todos los puntos que está solicitando el que ofreció la prueba. No sé si me entienden ahí, si no, pues me pueden preguntar, me pueden ya hacer preguntas sobre esto. Miremos. Ahorita vamos a eso. Me pregunta aquí Emiliano, ¿quién propone el experto? ¿El juez o el juzgado o el agraviado? Ahorita vamos a ver quién lo propone. A eso vamos ahorita mismo. Bueno. El juez oirá por 2 días a la otra parte, pudiendo uno adherir, no, y prácticamente esto es algo importante, porque si yo no ofrecí la prueba, sino que la ofreció la otra persona, a la hora de proponer, el juez me da a mí 2 días y yo lo que puedo hacer es o me adhiero o agrego nuevos puntos, o sea que prácticamente me estoy sirviendo de la prueba que está ofreciendo la otra parte. Miremos quién escribió. Mire, Lick, perdone, no entendí la parte de lo del juez, ya que hay intervención. ¿Quién los solicita y quién los propone? Miren, pues, les voy a hacer un pequeño resumen para que entiendan ahorita y después nos vamos a ir a leer los artículos. Miren, como cualquier medio de prueba, son las partes las que lo van a ofrecer, ya sea el demandante o ya sea el demandado. Entonces, lo que sucede es que se ofrece en el memorial de demanda o en el memorial de contestación de la demanda, tal como lo vimos en la prueba de declaración de las partes y en la prueba de declaración de testigos. Lo que sucede es que una vez abierto el periodo de prueba, de la misma manera como ocurrió en el medio de testigos, hay que proponer la prueba. Recuérdense, etapas de la prueba. Ofrecimiento, ya sabemos dónde es. La proposición, pues sabemos que es cuando se apertura el periodo de prueba. Entonces, nosotros, si yo la ofrecí, yo, Rudy Paredes, ofrecí el medio de prueba, una vez abierto el proceso, yo tengo que proponerla, tengo que hacer un memorial de proposición. A esto se refiere el artículo 164. En ese memorial de proposición yo debo de colocar con claridad sobre qué van a versar ese dictamen de expertos. Por ejemplo, en el memorial que les leí viene de una colisión entre 2 vehículos. El experto que nombró esa parte, entonces va a hacer un dictamen de qué daños tiene, cuánto debe de gastar la persona para poder repararlo. Sobre todos esos puntos puede versar. Por ejemplo, si es un proceso de una división de la cosa común de inmuebles, pues un ingeniero es el que tiene que dar su dictamen. Si la propiedad
se puede dividir cómodamente, si a la hora de dividir no se van a dañar estructuras, cimientos y todo eso. Entonces, sobre todos esos puntos debe de versar el dictamen de expertos. Entonces, en la proposición se colocan los puntos con claridad. Entonces, se presenta el memorial, el juzgado lo recibe. Viene el juez, lo conoce y resuelve. ¿Qué va a resolver el juez? Que le da audiencia a la otra parte. Ahí estamos ahorita. Le da audiencia por 2 días. ¿Y para qué se va a utilizar la audiencia? Para que la otra parte pueda realizar 3 cosas en su memorial. El primero puede ser que se adhiera a lo que yo estoy solicitando, a todos esos puntos, y que le parezcan bien, diga, bueno, ese experto pues sí va a estar, y esos puntos nos van a ayudar bastante a dilucidar los hechos controvertidos dentro del proceso. Eso puede suceder. La segunda alternativa que puede suceder es que la otra parte proponga más, no medios de prueba, sino que proponga más circunstancias sobre lo que va a versar el dictamen. Por ejemplo, yo no ofrecí que, o no dije dentro de las circunstancias, que se hiciera un estudio si el vehículo ya estaba muy gastado o las llantas estaban lisas, que pudo haber sido la causa del percance, sino que la otra parte solo se dedicó a la pintura, al motor, a los daños de cristales y todo. Pero yo puedo decir, bueno, el accidente se pudo haber ocasionado porque las llantas están muy lisas o porque el freno no le funcionó. Entonces, en esa audiencia yo puedo agregar nuevos puntos, ¿verdad? Estoy de acuerdo, señor juez, pero me gustaría agregar los siguientes puntos: que se revise con claridad las llantas, que se revise con claridad los frenos, siempre por el dictamen de expertos. O la tercera cosa que puede suceder es que yo impugne lo que me está solicitando la persona. Por ejemplo, yo sé que tal vez están un poco, no entienden en este momento, pero miren pues, A presenta su proposición y pone 3 puntos sobre los que va a versar el estudio, A, B y C. Entonces viene la otra parte, ¿y qué va a hacer? 1, que se adhiera, está de acuerdo con los puntos A, B y C. 2, ¿qué puede hacer también? Que adhiera nuevos puntos. Entonces los puntos van a ser A, B, C, D, E y F. O que diga prácticamente que no está de acuerdo con A, B y C. No sé si ahora sí me están entendiendo o todavía no, ¿verdad? Solo quiero ver si ya me han dado algunos. Mire, no sé si sea el internet de ustedes o si todos tengan ese problema de que se está escuchando entrecortado, que sea mi internet el que esté dando problemas. No sé si me pudieran ustedes escribir sobre ese aspecto. Ahorita vamos a eso. Miren, pues, entonces el artículo 165 nos indica designación de los expertos. Cada parte designará un experto y el juez un tercero por si hay discordia, ¿verdad? Yo puedo proponer a un ingeniero, la otra parte puede proponer a otro ingeniero y el juez también puede proponer un tercero si hubiera discordia entre los que estamos proponiendo. A no ser que los interesados se pusieran de acuerdo respecto al nombramiento de uno solo.
La designación del experto por cada parte deberá hacerse al proponer la prueba y al contestar la audiencia a que se refiere en el párrafo segundo del artículo anterior. En caso contrario, el juez hará el nombramiento de oficio mediante una resolución. No sé si estamos claros ahí. Permítanme un segundo, solo voy a... Miremos si ahí se escucha bien a partir de ahorita, que estoy dando internet de otro. ¿Estamos bien?, me dice un compañero. También una compañera me preguntaba hace unos días, perdone, en los videos que están en la plataforma no coincide con las clases que usted nos dio y las preguntas tampoco. Las preguntas las tendrá usted en las presentaciones que nos envió, no están. Muchas gracias. Pues este extremo ya se les había comunicado en clase, que había una pequeña diferencia, aunque ahorita ya estamos con la misma secuencia. Estaba viendo yo en los videos con las clases que estamos presentando. Ahora bien, en cuanto a las preguntas, ya les habían indicado que las presentaciones vienen sin preguntas y es de lo que ustedes están asistiendo a clases, que son las preguntas del examen. Y base de ejemplo que ustedes los mecánicos puede ser parte del peritaje o solo los ingenieros en mecánica. Los expertos que propone el juez, extremos de que siempre son empleados del OJ. Hay ratos en que se corta mala señal. Sí, permítanme, eso es lo que estaba viendo, que la señal como que se está yendo. Estaba yo escribiendo para ver si estamos bien en cuanto a la señal. Miren, terminemos la explicación de dictamen de expertos y si todavía tienen dudas, pues entramos a resolverlas, porque si no, no vamos a avanzar. Y en cuanto a la clase, ustedes se van a dar cuenta que ahí se van a ir esclareciendo sus dudas, ¿verdad? Entonces, el juez dictará resolución que, teniendo por nombrados a los expertos designados por las partes, y a su vez nombrará el que haya de actuar como tercero. Miren, en el artículo 165 nos está indicando en el primer párrafo que la designación de los expertos tiene que ser por cada parte. Claro que las partes tuvieron que haber ofrecido en su demanda o en su contestación el dictamen de expertos. Entonces, a la hora de proponer, se va a proponer, cada quien va a proponer un experto, o pueden coincidir en que sea el mismo experto. En caso de discordia, pues el juez va a nombrar a un experto o a un tercer experto.
En la audiencia de 2 días, pues sirve para oponerse y para nombrar a ese dictamen a ese experto, perdón. No necesariamente tiene que ser un profesional. Recuérdense que un perito, pues, también podría ser, ¿verdad? El juez dictará resolución, dice, teniendo por nombrados a los expertos designados por las partes y a su vez nombrará el que haya de actuar como tercero. Luego, en el artículo 166, ustedes pueden darse cuenta que dice aceptación y recusación de los expertos dentro de 5 días de notificados. Los expertos aceptarán personalmente el cargo, en cuya oportunidad el juez se los discernirá. Si no comparecieren o no aceptaren dentro del mencionado término, la parte interesada deberá de proponer por una sola vez nuevo experto dentro del término que le fije el juez bajo apercibimiento de hacer la designación de oficio. Los expertos podrán ser recusados por las partes dentro de 48 horas de notificado el nombramiento por los mismos motivos de la recusación de los jueces. Miren, lo que sucede es que cuando el juez nombra a los expertos, se le da una audiencia a la otra parte por 5 días para que puedan recusar a los expertos. Ahora bien, si el experto acepta el cargo, tiene que ir al juzgado para que se lo disciernan. Y prácticamente ahí el juez lo va a emplazar para que en un tiempo determinado encuentre o entregue su dictamen. A eso se refiere el artículo 166. Claro que en esa audiencia de 5 días se le puede recusar a los expertos y para poderlo recusar nos vamos a ir a la misma forma como se recusan los jueces, de acuerdo al artículo 122 de la ley del organismo judicial. Leamos el artículo 122 de la ley del organismo judicial. Artículo 122, impedimentos, excusas y recusaciones. Artículo 122, impedimentos. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado, ser parte en el asunto, ¿verdad? Entonces, si los expertos son parte en el asunto, también pueden ser recusados. Haber sido juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. Tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. Tener el juez parentesco con alguna de las partes. Ser el juez superior pariente del inferior cuyas providencias pendan ante aquel. Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación por alguna de las partes. Ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes y haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Entonces, prácticamente por estos motivos se puede recusar a un experto. Claro que ustedes tienen que cambiar la palabra juez por la palabra experto. Ahorita mencionamos los artículos del 164 al 166, es por donde vamos. El artículo 122 se refiere por qué los expertos pueden ser recusados por los mismos motivos que pueden ser recusados los jueces, y esto está regulado en el artículo 122 de la ley del organismo judicial.
Artículo 167, auto de recepción de prueba. Llenados los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, el juez dictará resolución que deberá contener confirmación del nombramiento del experto, fijación de los puntos sobre los que deberá de versar el dictamen, determinación del plazo dentro del cual debe de rendir los expertos su dictamen, pudiendo exceder por el término ordinario de prueba. Vencimiento del plazo, el artículo 168. Si al vencimiento del plazo señalado a los expertos no fuese presentado el dictamen, el juez ordenará caducado el encargo, salvo que las partes de común acuerdo solicitaren el otorgamiento de un nuevo plazo, que no podrá exceder de la mitad del anterior y que se contará a partir del vencimiento del mismo. En caso de caducar el encargo, el experto perderá todo derecho de honorarios por los trabajos realizados sin perjuicio de las demás responsabilidades legales. Acto continuo, el juez designará de oficio el experto que deberá sustituir al que hubiera incumplido el cargo, fijándole nuevo término prudencial. Entonces, si nosotros leemos la diapositiva para podernos dar un ejemplo de lo que es dictamen de expertos, podemos leer aquí claramente artículos 164 y 165. Refieren que la parte que desee rendir esta prueba debe de señalar sobre qué puntos versará el dictamen y de ello se dará audiencia a la otra parte por 2 días, lo que hemos leído, para que se adhiera o bien agregue o impugne los puntos propuestos. Se establece que cada parte designará un experto y un tercero el juez. Por su parte, el artículo 166 refiere que los peritos al aceptar el cargo deben de ser discernidos del mismo. Asimismo que dichos peritos pueden ser recusados por las demás partes. Ya vimos de acuerdo al artículo 122. Los artículos 167 y 168 señalan que el juez emitirá resolución confirmando la intervención de los expertos, fijará los puntos sobre los que deben de pronunciarse y les fijará plazo para la entrega del dictamen. Y si este plazo es incumplido, fue todo lo que leímos, es decir, el dictamen no es presentado, el juez declarará caducado el encargo y se designará el experto que deba de sustituir al experto original, sin menoscabo de responsabilidades legales, a menos que las partes de común acuerdo pidan un nuevo plazo. El artículo 169 y 170 se refieren prácticamente a la forma como el experto debe entregar su dictamen. Si nosotros leemos en los artículos y de ahí leemos la diapositiva, pues vamos a ir entendiendo un poco mejor. Los expertos entregarán su dictamen por escrito con legalización de firmas o concurriendo al tribunal a ratificarlo. Los expertos que estén conformes extenderán su dictamen en una sola declaración. En caso contrario, la extenderán separadamente. El juez, a solicitud de parte o de oficio, podrá pedir a los expertos verbalmente o por escrito las aclaraciones que estime pertinentes sobre el dictamen y lo que se resuelva no cabe ningún recurso. El artículo 169 señala la forma en que puede presentarse el dictamen. Ya sabemos que debe de ser legalizado, con firma legalizada, que puede ser por escrito debidamente legalizado o concurriendo al tribunal para ratificarlo. En igual sentido, se señala la facultad del juez para rendir del perito las aclaraciones pertinentes y respecto al valor probatorio del dictamen, el artículo pues señala, el artículo 170, claramente que el mismo no es vinculante para el juez. Por último, el artículo 171 regula lo relativo a los honorarios de expertos. Miren, pues, cuando se dice que el dictamen no es vinculante, ¿a qué se refiere?
Leamos el artículo 170. El dictamen de los expertos, aun cuando sea concorde, no obliga al juez. Quiere decir que el juez, si quiere, lo toma, y si el juez no quiere, no lo toma. Por eso no va a ser vinculante. Entonces, es una forma de que el juez decide si él quiere darle un valor a ese dictamen o prácticamente lo deja sin valor. No obliga al juez, quien debe de formar su convicción, teniendo presentes todos los hechos cuya certeza se haya establecido en el proceso. El artículo 171, aquí les coloqué yo como un resumen en las diapositivas, que se refiere a los honorarios del perito, pero si nos vamos a la ley para entender prácticamente lo que son los honorarios del perito, nos indica que cada experto será pagado por la parte que lo nombró o en cuyo nombre lo hubiere designado de oficio en tribunal, y los del tercero por ambas partes en igual proporción. El juez prevendrá a cada parte que deposite los honorarios correspondientes, así como la suma necesaria para gastos, los cuales calculará el juez prudencialmente según la naturaleza del dictamen y trabajo que exija. En cuanto al tercero, la parte a quien interese la diligencia deberá hacer el respectivo depósito. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre la condenación en costas. Miren, alguna pregunta del dictamen de expertos. Yo sé que es el medio de prueba que más se complica porque no es como los demás medios de prueba, que se hace la proposición, el juez da una fecha para el diligenciamiento y ahí se hace el diligenciamiento del medio de prueba. En el dictamen de expertos no es así, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, como resumen, antes de pasar a otro tema, se propone en el periodo de prueba, se le da una audiencia a la otra parte para que se adhiera, para que proponga nuevas circunstancias o para que impugne las que están colocando. Se les notifica de que cómo va a versar el dictamen de expertos y quiénes van a ser los expertos porque son nombrados en la proposición, y se le da una audiencia a la otra parte por 5 días para que recusen al perito, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente, y después del discernimiento se le emplaza para que presente su informe. Su informe debe de ir con firma legalizada y en el tiempo que lo está solicitando el juez. Si ambos peritos ofrecidos por las partes están de acuerdo, hacen un solo informe, y si no, pues lo hacen por separado. Y por resumen, la parte que ofreció le debe de pagar al perito que propuso, y la otra parte al perito que propuso, y al que propone el juez, ambas partes de igual manera. El valor probatorio, pues el dictamen no es un dictamen vinculante, sino que el juez, a su libre convicción, pues él va a ver si le da un valor o prácticamente lo descarta. A eso se refiere lo que es el dictamen de expertos. No sé si hay preguntas que ustedes me puedan indicar, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Hasta el momento, pues no hay preguntas. En cuanto al principio de inmediación, lo deseable sería que el dictamen respectivo fuera ratificado ante el juez, compareciendo el perito al tribunal, y no, permítanme, después de las 3:30. Principio de inmediación. Lo deseable sería que el dictamen respectivo fuera ratificado ante el juez, compareciendo el perito al tribunal y no simplemente legalizando el dictamen como la ley lo faculta.
porque ahí prácticamente se está rompiendo lo que es el principio de inmediación que debe de ser frente al juez. Entonces, lo aconsejable sería que presente su dictamen y luego pues él vaya a ratificarlo. Entonces, puesto que de esta manera se harían las aclaraciones y explicaciones necesarias de viva voz y en presencia de las partes, lo cual dejaría totalmente claras las conclusiones a las que arribe el perito. Máxime si se toma en consideración que en la mayoría de los casos dichos dictámenes contienen lenguaje técnico propio de la disciplina científica que domina el perito, pero no es ajena común a las personas, incluido al juzgador, ¿verdad? Porque prácticamente nosotros no entenderíamos muchas situaciones que se nos puedan dar, algunos términos que utilizan los peritos, utilizan los expertos. Por ejemplo, nosotros sabemos que es una excepción, sabemos que es una pretensión, sabemos a qué se refiere el juris novit curia, pero las demás personas no entienden cuando nosotros hablamos de juicio sumario, cuando hablamos de la preclusión, cuando hablamos de principio de preclusión. De la misma manera, pues nosotros no entenderíamos lo que otras personas, por ejemplo, una tendinitis, por ejemplo, no sabríamos nosotros a qué se refiere, una nefritis, y así pues solo para ejemplificar un poquito. Entonces sería bueno o es bueno que el juez determine que el perito pues llegue a ratificar y dé una pequeña explicación de su dictamen. Dicha diligencia puede realizarse análogamente como se diligencia la declaración de peritos en materia penal y tal como lo preceptúan los artículos 234, 376 y 378 del Código Procesal Penal. Entonces, si no hay preguntas de lo que era la semana pasada dictamen de expertos, pues pasamos a los siguientes medios de prueba. Les doy unos segunditos para ver si no tienen preguntas sobre esto. Bueno, entonces cambiemos de diapositiva. Bueno, entonces pasamos a la semana número 13 como medios de prueba, segunda parte. Y vamos, el objetivo de la clase para esta semana es que los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala adquieran los conocimientos necesarios sobre los medios de prueba de documentos, prueba de informes, autenticidad e impugnación de los documentos, los medios científicos de prueba, la prueba telefónica, la prueba fotográfica, prueba fonográfica, prueba de videollamada, presunciones legales y presunciones humanas. Entonces, aquí les había colocado el artículo 128 de los medios de prueba que vamos a ver esta semana, semana número 13. Bueno, entonces iniciamos con la prueba de documentos. Muchos la conocen como prueba de documentos, pero también como prueba documental. Sin embargo, hay una gran diferencia. Cuando hablamos de prueba de documento, nos estamos refiriendo a este
papel, ya sea público, ya sea privado, pero cuando hablamos de prueba documental, todo lo que se puede probar, por ejemplo, cintas, podemos hablar de algún disquete, podemos hablar de cualquier artículo que se pueda mostrar, ¿verdad? Entonces esa sería la prueba documental. La prueba de documentos, pues, se encuentra regulado en el artículo 128, inciso 5, y en los artículos 177 al artículo 190 del Código Procesal Civil y Mercantil. Primero vamos a iniciar con qué es un documento. Podemos decir que es todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento, con presidencia en la forma en que esa representación se exterioriza. Por lo tanto, no solo son documentos los que llevan signos de escritura, ¿verdad? Por ejemplo, las escrituras, las actas, las facturas, los recibos, no solo eso se toma como documentos, sino también todos aquellos objetos como los hitos, los planos, marcas, contraseñas, mapas, fotografías, películas cinematográficas, etcétera. Entonces, yo me puse a investigar qué era un hito. Realmente, pues no lo encontré, ¿verdad? No sé si... Vamos a ver. Dice que es una piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio. Entonces, prácticamente es lo que aquí conocemos como los monjones. Entonces, esto se puede tomar como una prueba documental. La legislación utiliza la expresión de documentos e instrumentos como equivalentes a documentos escritos para denotar particularmente a los que se encuentran firmados por sus autores. Bajo la denominación de prueba documental se comprende primordialmente este tipo de documentos, aunque las normas procesales, como el Código Procesal Civil y Mercantil, pertinentes no excluyen, prácticamente no se excluye los restantes objetos representativos anteriormente mencionados, refiriéndonos a hitos, planos, marcas, contraseñas, mapas y todo lo que aquí se colocó en la diapositiva. Diligenciamiento. Entonces, nos vamos a ir al artículo 177 al artículo 180, que prácticamente está el diligenciamiento de los documentos. Y lo estamos haciendo así porque así está en el programa. Primero, los documentos, y de ahí pues vamos a ver. Bueno, prácticamente no estaba el reconocimiento judicial. Si no, pues lo vamos a ver, nomás terminemos los documentos, vamos a ver el reconocimiento judicial. Yo creo que no estaba tampoco en la otra presentación, sin embargo, pues lo vamos a tener que estudiar con el Código Procesal. En el artículo 178 nos indica: los documentos que se adjunten a escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original o en copia fotográfica, fotostática o fotocopia mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos extendidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada, a menos que la ley exija expresamente testimonio. Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas salvo prueba en contrario. Si el juez o el adversario lo solicitan, deberá ser exhibido el documento original. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Artículo 178, documentos admisibles. Podrán presentarse toda clase de documentos, así como fotografías, fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, calcos y otros similares.
El segundo párrafo del artículo 178 es importante y si lo pueden subrayar, no serán admitidos como medio de prueba las cartas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, ejecución colectiva y en procesos de o en contra del Estado, las municipalidades o entidades autónomas descentralizadas. El artículo 179 nos indica: en cualquier momento del proceso puede el juez de oficio o a solicitud de parte disponer el cotejo de una copia con el original, ya sea por sí mismo o por medio de peritos. En este caso, y con excepción, podrá disponer que se lleven a su presencia los registros, archivos o protocolos, la parte a quien interese la diligencia. A ambas, si lo dispone el juez, deberán de sufragar los gastos que origine el traslado y que el juez fijará prudencialmente en forma inapelable. El artículo 180 se refiere a los documentos incompletos. Los documentos rotos, cancelados, quemados, raspados en parte sustancial no hacen fe. Tampoco hacen fe los documentos en la parte en que estuvieren enmendados o entrelineados, si la enmendadura o entrelínea no fue salvada antes de la firma del autor o del otorgante y del autorizante del documento en su caso. Cuando se solicite certificación parcial de un documento, puede cualquiera de las partes interesadas pedir que a su costa se haga la transcripción, relación íntegra del documento o de la parte que interese. La transcripción ha de ser íntegra cuando la autoridad o funcionario que lo expida considere que la parte omitida afecta o completa el hecho y actuación de que se quiere tener en conciencia. Si leemos la diapositiva, nos indica, referente a su diligenciamiento, artículos 177, 78, 79 y 80. Son los artículos que ustedes deben de leer en su casa, ¿verdad? Se refiere que los documentos pueden presentarse en original o bien en cualquier copia. Señala además que pueden presentarse cualquier tipo de documentos como fotografías, fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, calcos y similares. En caso de presentarse copias del documento, el juez de oficio o a petición de parte puede disponer el cotejo de dicha copia con el original y que los documentos rotos, cancelados, quemados o raspados en su parte sustancial no hacen fe. Tampoco los enmendados o entrelineados que no fueren salvados. Cuando se refiere a salvados, prácticamente pues ustedes en este momento no han visto ningún curso de derecho notarial. Ustedes pueden darse cuenta si toman alguna escritura ahí de su casa o algún contrato, o los que ya trabajen con abogados y notarios, pues se darán cuenta y saben a qué se refiere cuando los documentos son entrelineados o que no fueren salvados. Cuando se hace un documento, un notario hace un documento, ya lo terminó y se dio cuenta antes de que lo firmen los otorgantes, por ejemplo, en una compraventa, ¿verdad? Hace la escritura completa y antes de que la firme el vendedor y comprador se dio cuenta de que cometió un error. Por ejemplo, se equivocó del número de finca, el número de folio, el número de libro de la propiedad. Lo que puede hacer es con una línea tachar y entrelinear el número correcto. Y se tiene que ir al final de la escritura y colocar testado, coloca la palabra que en donde se cometió el error y la palabra omítase, luego entre líneas, la palabra correcta, léase y después firman los otorgantes, ya sea el vendedor o el comprador. A eso se refiere un entrelineado. Entonces, el salvado quiere decir que antes de firmar se hace la anotación que se hizo ese entrelineado. A eso se refieren documentos entrelineados y salvados.
Entonces, esos documentos, si fueron entrelineados después de haber sido firmados, pues realmente no producen fe, ¿verdad? En el artículo 181 y 182 del Código Procesal Civil y Mercantil señalan que cuando el documento esté en poder de terceros, el juez, a solicitud de interesado, puede intimar al tercero para que entregue el original o una copia del mismo, y en caso de negativa injustificada responderá de los daños y perjuicios que puede ocasionar, salvo que dicha persona tenga derecho exclusivo sobre los documentos. Miren, prácticamente las diapositivas son resumen de los artículos que tendríamos que estar leyendo, pero por el tiempo y si nos ponemos a leer, yo sé que esta clase pues es bastante aburrida, por lo menos la de los medios de prueba, la pasada y esta, porque prácticamente es leer el Código Procesal Civil y Mercantil y ver el resumen. Ya para después de examen, pues ya solo nos quedan pocas clases, pero las de medios de impugnación es una clase bastante dinámica, bastante bonita, igual que la de las formas de terminar el proceso, formas anormales, que son los dos únicos temas que nos quedan, y prácticamente pues terminaríamos, ya entramos a algo más dinámico, porque estas dos clases, créanme que siento yo un poco, bueno, para ustedes, ¿verdad? Un poco tediosas. Sin embargo, pues tienen que leer los artículos para leer nuevamente las diapositivas. En caso de los documentos estén en poder del adversario, el interesado debe presentar copia del documento y demostrar que el mismo lo tiene o lo ha tenido el adversario. En ese evento, el juez prevendrá al adversario para que presente el documento, bajo apercibimiento que en caso de negativa se tendrá por exacto los datos suministrados por el proponente de la prueba. Facultad del juez. El artículo 183 prevé la facultad del juez de pedir a cualquier oficina pública o institución bancaria los informes necesarios para el proceso. Por eso le colocamos a ese artículo facultad del juez. Si nosotros lo leemos prácticamente, nos dice informes. El juez de oficio o a solicitud de parte puede pedir a cualquier oficina pública o institución bancaria las informaciones escritas relativas a los actos o documentos de dichas oficinas que sea necesario incorporar al proceso. Reconocimiento de documentos, artículos 184 y 185. La parte que desee aportar un documento privado en el proceso podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo establezca, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores o herederos, ¿verdad? Si el documento fuera suscrito por apoderado o representante legal, se podrá citar indistintamente al representante o representado. El reconocimiento de documentos también puede hacerse por medio de apoderado con facultad especial. Si una persona que no sabe o no puede firmar hizo que otra persona firmara por ella, los dos harán el reconocimiento. En caso bastará el reconocimiento que haga el obligado. Entonces, esto se refiere prácticamente al reconocimiento de documentos, ¿verdad? Que les presenten esos documentos y llegar a ver si realmente fue la firma o fue la firma de mi papá o la firma de mi mamá, ¿verdad? La que realmente está ahí. Entonces, a eso se refiere el reconocimiento de documentos. El documento privado puede ser reconocido por los herederos del causante, pero el reconocimiento hecho por un heredero no perjudica a sus coherederos. Por ejemplo, ustedes como hijos, ¿verdad? Y el causante que sea el abuelo. El abuelo pues les dejó todos los bienes a X persona que no era de la familia, ustedes están dentro del proceso y ustedes solicitan que quieren reconocer el documento si es la firma del abuelo. Son 4 personas, son coherederos y uno de ellos dice,
sí, esa es la firma de mi abuelo, pero los otros 3 dicen que no es la firma, solo no obliga a los otros 3, ¿verdad? A eso se refiere el artículo y ese sería uno de los ejemplos. Diligencia del reconocimiento, artículo 185. El que haya de reconocer un documento será citado a más tardar 2 días antes de señalado para la diligencia, bajo apercibimiento de que si dejara de comparecer sin justa causa, se tendrá el documento por reconocido a solicitud de parte. El reconocimiento judicial puede practicarse conjuntamente con la diligencia de declaración de las partes. El desconocimiento de una firma que luego se demostrase ser verdadera hace incurrir a su autor en la responsabilidad prevista en el Código Penal. Entonces, aquí tenemos otra diligencia distinta, que es el reconocimiento de documentos. Por ejemplo, como se los decía, nos llevan ese escrito o ese testamento. Lo que tiene que hacer el juez es citar a las partes, a todos los nietos, por así decirlo, que lleguen los cita 2 días antes para que ellos se presenten y vayan a reconocer prácticamente si es la firma del abuelo o no es la firma del abuelo. Autenticidad de los documentos es el valor probatorio, eso ya lo habíamos platicado. En el artículo 186 al artículo 188 se refiere a lo que es el valor de la prueba de documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente llamados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. Es lo que se refiere aquí al iuris tantum. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. El artículo 187 nos habla de la impugnación de los documentos. Claro que si no estamos de acuerdo, tenemos el derecho de poderlos impugnar. La parte que impugne un documento público o privado presentado por su adversario deberá de especificar en su escrito con la mayor precisión posible cuáles son los motivos de su impugnación. Con dicho escrito se formará pieza separada que se tramitará de acuerdo al procedimiento de los incidentes. Y aquí miramos otro incidente en cuerda separada. Colóquenle cuerda separada en grande. Si la impugnación del documento no estuviera decidida a vencerse el término probatorio, el juez podrá suspender el proceso principal hasta la decisión del incidente, si estimare que es fundamental para la sentencia. Si al resolverse el incidente de impugnación se declara total o parcialmente falso el documento, se remitirá la pieza original o una certificación de la parte conducente al juez respectivo del orden penal. En el artículo 188, 189 y 190, pues podemos darnos cuenta de lo que es el valor probatorio, así como el cotejo de letras. Si leemos la diapositiva en relación al derecho de las partes para impugnar los documentos, señala las especificaciones que el escrito debe de contener y que la misma de llevarse a cabo por el procedimiento de los incidentes. Asimismo, la posibilidad de llevar a cabo un cotejo de letras cuando se impugne un documento privado.
Por último, los artículos 189 y 190 señalan el valor probatorio que deben de tener los documentos comerciales, es decir, los libros de contabilidad y comercio, así como los requisitos que deben de llenar los documentos otorgados en el extranjero para que produzcan efectos. Y esto pues se refiere, si cuando miremos o miren notariado, se refieren cómo deben de ser los documentos para que aquí surtan efectos. En cuanto al principio de inmediación en la prueba de documentos, podemos indicar que a la prueba de documentos la doctrina le denomina prueba preconstituida. ¿Por qué? Puesto que el documento se elabora y existe previamente al juicio, o sea que no va a ser como cualquier otra prueba que va a surtir en el momento del proceso, sino que aquí ya es una prueba preconstituida. Por lo que dicha prueba no se lleva a cabo ni diligencia en el proceso propiamente, sino basta con la incorporación que dichos documentos se hacen. La autenticidad del documento público deriva especialmente de tres factores. Primero es la oficialidad de la persona que lo redacta, puesto que interviene un notario o un funcionario público. Estamos hablando del documento público, que lo va a realizar un notario o cualquier funcionario. Ya habíamos platicado de las certificaciones. La competencia, que consiste en que únicamente puede autorizar esta clase de documentos aquel a quien la ley conceda esta facultad. La forma por que se requiere que estos documentos estén extendidos con las solemnidades requeridas por la ley. En atención a ello, las únicas diligencias que se llevan a cabo son las de reconocimiento de documentos y el incidente de impugnación de los mismos en caso sean planteados dentro del proceso. Miren, aquí nos vamos a quedar un ratito, porque prácticamente cuando nosotros ofrecemos la prueba de documentos, dice la diapositiva que es una prueba preconstituida, no tenemos que diligenciar nada, sino que únicamente cuando nosotros realizamos nuestra demanda, tenemos que colocar esos documentos en la demanda y los tenemos que individualizar en el apartado de las pruebas, ¿verdad? Entonces, esa es una prueba preconstituida. Sin embargo, cuando está el medio de prueba, existen algunos diligenciamientos que se pueden dar en torno a la prueba de documentos. Por ejemplo, el reconocimiento de documentos, porque yo puedo ofrecer mis documentos en la demanda, pero puedo solicitar que la otra parte los llegue a reconocer. Este reconocimiento, como dice el Código Procesal Civil y Mercantil, se puede realizar en una forma individual o se puede realizar juntamente con la declaración de las partes. Entonces, a la hora de realizar la declaración de las partes, también se le puede colocar a la vista esos documentos para que efectivamente lo reconozca o diga que no lo reconoce. Esa es una de las diligencias que se pueden dar dentro del medio de prueba de documentos. Y el otro es el incidente de la impugnación de los mismos. Entonces, si yo miro que esos documentos realmente son falsos, pues puedo iniciar un incidente en cuerda separada de impugnación de los mismos en caso sean planteados dentro del proceso. No sé si estamos bien con eso de prueba de documentos y con esta parte de la diapositiva. Aquí me pregunta, ¿puede el juez obligar a las partes a pagar un experto sin que ellos lo soliciten? Sí, ahí está en la ley. ¿Cuánto tiempo de antelación debe llevar una notificación para que la persona pueda ser notificada y comparecer a alegar que fue notificado a última hora? Miren, eso es de acuerdo al medio de prueba. Si ustedes recordarán, el medio de prueba de declaración de las partes son 2 días de antelación, la de testigos pues son 3 días de antelación, el reconocimiento judicial también son 3 días de antelación. Entonces depende
del, del medio de prueba, ¿verdad? Que se esté diligenciando. Continuemos. Antes de medios científicos de prueba, pues yo siento que es más importante que miremos lo que es el reconocimiento judicial. Lamentablemente, pues se me pasó, no lo coloqué en ninguna diapositiva, pero se los voy a exponer así a grandes rasgos y lo vamos a hacer de acuerdo a la ley. Miren, el reconocimiento judicial podemos decir que es una prueba directa, ¿verdad? ¿Por qué es una prueba directa? Porque el juez es el que va a percibir con los sentidos, se va a personar al lugar, a reconocer en las personas, los lugares y las cosas sobre los que va a versar ese reconocimiento. Miren, tengo duda de la prueba preconstituida. La prueba de documentos se dice que es una prueba preconstituida. ¿Por qué es una prueba preconstituida? Porque ya están realizados los documentos. Por ejemplo, si va a ser un juicio ordinario por reivindicación de la propiedad, la prueba es la escritura. La escritura ya es un documento que fue realizado antes del proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es incorporarlo. Ahora bien, si lo comparamos con una declaración de las partes, en ese momento, pues no hay prueba. Lo que nosotros vamos a hacer es crear esa prueba mediante el diligenciamiento dentro del proceso. Vamos a tomar la declaración de testigos, vamos a tomar la declaración de parte. Esas son pruebas que se constituyen dentro del proceso. Ahora, documentos. Yo no puedo hacer una escritura dentro del proceso, ¿verdad? En los 30 días del proceso, sino que los documentos recordarán que se deben de acompañar a la demanda, todo lo que los hechos que nosotros estamos solicitando como medio de prueba en el apartado de documentos debemos de individualizarlo. Si son certificados de matrimonio, pues tenemos que individualizar y lo tenemos que adjuntar a la demanda. Por eso es que es una prueba preconstituida. No hay diligenciamiento en el medio de prueba de documentos, porque es el juez el que cuando se lo presenten va a estudiar. Claro que hay dos diligenciamientos, que es el reconocimiento de documentos, porque ahí sí pueden decir, por ejemplo, un testamento que hayan colocado y decirle a la otra parte, vayan y reconozcan si la firma que está ahí es la firma de su pariente. Entonces ahí sí hay un diligenciamiento o si hay una impugnación de los documentos. Entonces, no sé si ahí estamos bien con su pregunta. Vamos a ver dónde me quedé en las preguntas. Esta clase ya no entra en la evaluación, ¿no? Ya no. Un terreno a nombre de la pareja, uno se muere y tiene 9 hijos, pero la propiedad se la donó al padre vivo, a un solo hijo, solo se solicita autenticidad del documento de la escritura. Mire, media vez sea vivo, esté vivo, él se la puede dejar a quien él quiera, aunque tenga 12 hijos y él se la quiere dejar a un sobrino o a cualquier otra persona, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? El problema es si él a la hora de fallecer, ver que los hijos no estén de acuerdo y que quieran impugnar esa escritura porque piensan que la firma se la falsificaron o alguna situación así, entonces ahí es donde empieza el proceso. Continuemos. Entonces, el reconocimiento judicial podemos decir que es un medio de prueba, el medio de prueba propiamente dicho, porque es el juez el que por sus sentidos va a percibir esa prueba, ¿verdad? Va a percibir los hechos mediante el diligenciamiento de esta prueba. Entonces, si nosotros leemos el Código Procesal Civil y Mercantil, está regulado el reconocimiento judicial del artículo 172
al artículo 176 del Código Procesal Civil y Mercantil. Algo que es bastante importante es en el artículo 172 nos indica: en cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez de oficio o a petición de parte practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. Entonces, miren pues, en primer lugar, este reconocimiento judicial pues es una prueba privilegiada. El artículo 172 nos indica que se puede realizar en cualquier momento del proceso, ¿verdad? Hasta antes de la vista en segunda instancia. Entonces, lo más importante que ustedes deben de colocar en ese artículo o en ese apartado es que es una prueba privilegiada porque se puede presentar en cualquier estado del proceso. Objeto del reconocimiento 173. Pueden ser objeto de reconocimiento las personas, los lugares, las cosas que interesen al proceso. Pedido el reconocimiento, el juez dispondrá la forma en que debe de ser cumplido. Señalar con 3 días de anticipación, y aquí le contesto a la compañera, aquí son 3 días de anticipación, por lo menos al día y hora en que haya de practicarse, y procurarán en todo caso su eficacia. El reconocimiento sobre las personas, ya sea en casos de incapacidad, de parentesco, ¿verdad? Porque van a declarar un estado de interdicción, entonces el reconocimiento puede ser sobre personas. Cuando sea un reconocimiento de preñez o de parto, también es sobre personas, ¿verdad? Entonces, aquí podemos leer: el reconocimiento sobre las personas, ya sea en casos de incapacidad, parentesco, enfermedad y otros similares, se practicarán en forma de asegurar sus resultados con la menor violencia posible, física o moral, sobre las mismas, pudiendo realizar por los expertos en forma reservada. Asistentes a la diligencia, 174. Las partes y sus abogados podrán concurrir a la diligencia de reconocimiento y hacer de palabra al juez las observaciones que estimen oportunas. El juez y las partes podrán hacerse acompañar por peritos de su confianza, lo que en el caso de reconocimiento podrán exponer sus puntos de vista verbalmente si fueren requeridos por el juez. Los honorarios de los peritos de las partes serán abonados por ellas particularmente. Los del perito que acompañen al juez serán satisfechos por la parte que solicitó la prueba. Si la prueba fuera dispuesta por el juez, serán satisfechos por mitad por ambas partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7. Podrán ser examinados los testigos en el mismo acto del reconocimiento judicial, cuando ellos contribuyan con claridad de su testimonio, si así lo hubiere solicitado oportunamente. Resistencia de las partes. Si para la realización del reconocimiento judicial fuere menester la colaboración material de una de las partes y ésta se negare a suministrarla, el juez la percibirá para que la preste. Si a pesar de ello continuare su resistencia, el juez dispensará la práctica de la diligencia, pudiendo interpretarla negativamente y colaborar con la prueba como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto. Acta del resultado de la diligencia, se levantará la correspondiente acta. Pues ya habíamos visto eso. Entonces, el reconocimiento judicial pues inicia de la misma manera que todos los medios de prueba, con una proposición, y ahí debe de versar los puntos sobre los que se va a realizar el reconocimiento judicial. Recuérdense que si ustedes no los colocan en su memorial de proposición, el juez solo se va a personar y, como se los conté anteriormente, solo va a realizar lo pedido. Entonces, ustedes en su memorial de proposición deben de
colocar sobre qué puntos va a versar el reconocimiento judicial, qué es lo que ustedes le solicitan al juez que vaya y que con sus sentidos él tome la apreciación. Si no, pues solo se va a personar y únicamente esa va a ser la diligencia del reconocimiento judicial. Entonces, lo más importante de la prueba de reconocimiento judicial, que es una prueba directa de percepción, es una prueba privilegiada, se debe de interponer, se debe de citar por lo menos 3 días antes, o no se les cita, se les notifica que se va a llegar al lugar o donde se va a realizar la diligencia. El valor probatorio, pues, es el de sana crítica, y de acuerdo al principio de inmediación, pues ahí se da bastante porque el juez es el que debe de practicar el reconocimiento judicial. Entonces, ¿qué más? Otra cosa importante es que van a llegar las partes con sus abogados y si el juez lo solicitare, pues un perito para que les llegue a indicar en qué momento o que le explique al juez quiénes van a pagar al perito que llega al reconocimiento judicial. Este no es el perito del que acabamos de ver, del dictamen de expertos, porque este solo va a acompañar y este perito, pues su función solo va a decirle al juez sobre los puntos y aclararle algunos puntos sobre los que va a versar el reconocimiento. Entonces, medios científicos de prueba. Vamos a ver algunas preguntas si tenemos. ¿Y qué pasa cuando una propiedad es hipotecada por papá, pero un hijo paga la hipoteca, pero el papá no ha heredado a ninguno de los hijos, pero el hijo que paga la hipoteca se queda con la propiedad? ¿Qué se hace en este caso? Miren, el hijo puede pagar la propiedad prácticamente, pero el banco o el acreedor va a realizar la carta de pago de la propiedad que está a nombre del papá. Si el papá no decide pasársela al que pagó la hipoteca, prácticamente sigue siendo del papá. Y si él falleciera, pues todos los hijos tienen derecho, no únicamente el que pagó la hipoteca. Ahora, si el papá le hace un traslado de la propiedad en vida, pues prácticamente sería del hijo, ¿verdad? No entiendo la pregunta. Un terreno a nombre de la pareja, uno se muere y tiene 9 hijos, pero la propiedad se la donó el padre vivo a un solo hijo que paga la hipoteca, se queda con la propiedad. Vamos a ver. Un terreno a nombre de la pareja, uno se muere y tuvieron 9 hijos, pero la propiedad se la donó el padre vivo a un solo hijo. Fíjese que no entiendo, yo le contesté así prácticamente, pero no había analizado su pregunta. Un terreno a nombre de la pareja, o sea, de 2 esposos. Uno muere y tiene 9 hijos. O sea, la pareja, uno murió. Si uno murió, pues era propietario de un 50%, entonces solo se podía donar el 50% del que está vivo y la otra parte pues quedaría intestada, es lo que entiendo yo de su pregunta. Pues no muy la entendí, ¿verdad? No sé si la pudiera aclarar. En los medios científicos de prueba se encuentran regulados del artículo 191 al 193. Dichos medios científicos, como su nombre lo indica, se apoyan directamente en el conocimiento que proveen las distintas disciplinas científicas, sirviendo estas de apoyo a la función jurisdiccional para acreditar de una forma objetiva, comprobable y contundente las afirmaciones que las partes realicen sobre los hechos en contienda. Estos medios de prueba pretenden dotar al proceso de datos eminentemente objetivos propios de las disciplinas científicas, en contraposición con otros medios de prueba catalogados tradicionales, que se ven influenciados en muchas ocasiones por la subjetividad
que sea debido a la apreciación de los hechos que realiza un individuo. Sí, está bien, sí. Sí, también tiene razón el compañero. Sí, ya es de él. Sarita, sí, ya es de él el terreno, lo puede vender a menos que tenga alguna cláusula condicional, pero esa es solo por tiempo determinado, no se le puede prohibir por todo el tiempo. Entonces, medios científicos de prueba son aquellos medios científicos, ¿verdad? Que aportan conocimiento al juzgador mediante el empleo de productos de la evolución científica y técnica respecto a los hechos controvertidos en el proceso. Los medios científicos de prueba son el resultado de grandes descubrimientos, por ejemplo, el del ADN ahora en los procesos de filiación, pues prácticamente ahora es la prueba principal. Antes se podían determinar por cartas, por testigos, por cualquier otra circunstancia. Ahora, pues la prueba reina, como dicen, es el ADN. Para cumplir su tarea de descubrir y verificar científicamente la verdad, esta prueba emplea los principios de la biología, física, química, por ser ciencias básicas. Aquí no nos perdemos con los medios científicos de prueba. Y aquí les dejo las últimas 3 diapositivas. Si las estudian y me mandan sus dudas, para ya no atrasarnos tanto la otra semana, porque prácticamente las presunciones no tienen mayor explicación. Y terminamos los medios científicos de prueba y ya iniciamos con el siguiente tema para poder terminar el curso. Entonces, antes de... tienen examen, entonces muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de 15 días. Que les vaya muy bien en su examen de procesal civil.